Pues la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro cubierto de cilicio. Y dijo David a Dios: yo soy el que hizo contar el pueblo. Yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Onán Jebuseo. Amén, mis amados hermanos, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Hoy vengo a hablarle sobre el tema: ¿es mejor actuar correctamente o simplemente obedecer? Mis amados hermanos, este libro de Crónicas en sus inicios formaba parte de un solo volumen y fue dividido en los libros 1 y 2 de Crónicas cuando se hizo la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta. Ambos textos narran la historia completa del pueblo de Israel desde Adán hasta el regreso del cautiverio en Babilonia. A simple vista pareciera que se vuelve a relatar los sucesos que ya habían sido mencionados en los libros de Reyes y Samuel, pero no se trata de una simple repetición, sino de una nueva presentación que enfatiza la fidelidad del Señor y de sus promesas, prestando atención al templo y al culto. Aleluya. La mayoría de los eruditos opinan que tanto primera y segunda de Crónica fueron escritos alrededor de los años 400 a.C., luego que los israelitas regresaron del exilio babilónico. Se le conoce su autor y se le ha dado el nombre del cronista. Probablemente se cree que fue Esdras. La Biblia no dice aquí en esta historia que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo. Pero dijo pues David a Joab, su comandante, y contar a Israel desde Berseba hasta Dan y traerme el resultado para que yo sepa el número de ellos. Pero Joab dijo: añada el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Mas, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura mi Señor hacer esto? ¿Por qué motivo debe traer culpa para Israel? ¿Por qué procura mi Señor esto? Sin embargo, estas palabras no conmovieron al rey David, sino que la palabra del rey prevaleció contra la de Joab. Y salió pues Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén. Mas, sin embargo, en 2 de Samuel nos dice que, en 2 de Samuel 24, nos dice que la ira del Señor se encendió contra Israel. Provocó, porque esto es un relato para que sepan, paralelo a lo que está narrando el cronista y a lo que se dice también en primera de Samuel 24. Nos dice Samuel que la ira que el Señor
provocó que David hiciera un censo. Y sin embargo, en Crónica no dice que fue Satanás. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Por qué hay una discrepancia en lo que dice Primera de Crónica a lo que dice Samuel? Samuel dice que Jehová provocó que David hiciera un censo. Mas, sin embargo, Primera de Crónica nos dice que Satanás incitó a al rey David. La respuesta está en que a muchos no nos va a gustar, pero es la verdad. La respuesta está en que Dios, como es un Dios soberano, muchas veces para lograr sus propósitos, escuchen bien, permite a veces que Satanás actúe de diversa manera, con el resultado de refinar, disciplinar, purificar a los creyentes desobedientes. Alábalo si puede. Bendito es el Señor. Aunque la Biblia no proporciona una fecha exacta, se cree que este suceso ocurrió al final del reinado de David, aproximadamente en el año 964 a.C., cuando ya David llevaba 40 años reinando, porque el relato aparece en los últimos capítulos del libro de Samuel, en el cual dice que fue el último gran error de su vida del rey, antes de la preparación final para el templo, aunque algunos estudiosos sugieren que ocurrió en el año 7 y el 20 de su reinado, situándolo después de consolidar Jerusalén como capital del reino, antes del nacimiento de Salomón, basándose en estructuras temáticas de ciertos manuscritos. Pero sucedió que Joás, quien era el comandante principal del ejército de Israel, destacado por su lealtad, valentía y astucia militar, pero también que era también conocido por ser un hombre de un carácter despiadado y vengativo. Este Joás se puso a la orden dada por David para realizar un censo militar de Israel, argumentando, él se opuso, fíjense bien, se opuso, argumentándole: mira, mi rey, no es necesario, vas a traer culpa a la nación de Israel. Vamos a meternos en la historia. Vamos a imaginarnos a Joás y a David hablando. Y seguro que Joás le dijo: mire, mi rey, recuérdese que en Éxodo, en el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés: cuando hagas un censo de israelitas para contarlo, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos. Y que ese censo, Señor, solamente tenía que venir de parte de Dios. ¿Y qué hizo David? David no tuvo en cuenta. David dijo: no, vamos a hacer el censo y punto. Mis amados hermanos, el rey David no cedió a pesar de las advertencias de Joás. ¿Y Joás qué tuvo que hacer? Obedecer la ley del rey. Joás tardó, ¿saben cuánto? 9 meses en completar la tarea. Aunque en Crónica no se menciona que no incluyó la tribu de Leví y Benjamín, porque consideraba esa orden detestable, porque uno de los hijos de Leví eran la herencia del Señor, y los hijos de Benjamín habían perdido muchos hombres por una desobediencia que habían hecho en el pasado, y podían perecer todos si venía una plaga. Joás fue precavido. Entonces, mis amados hermanos, durante esos 9 meses, David pudo haber reflexionado y haber dicho: no, suspendan el censo, me equivoqué, pero no lo hizo. Sucedió que, terminado el censo, David
se dio cuenta del error que había cometido, porque este acto de David fue un acto de orgullo militar para medir ¿qué? Su poderío humano, en lugar de confiar en la protección divina. Cuando David se da cuenta de su pecado, le pide perdón a Dios. He sido necio. Ay, Dios mío, perdona a tu siervo. Entonces el Señor le mandó ¿a quién? Al profeta Gad. El Señor no habló con David. El Señor estaba enojado con David. Y el Señor quería disciplinar a David. Y entonces le trajo 3 opciones de castigo. Le dijo, mira, 3 años de hambre en la tierra, 3 meses de persecución por parte de tus enemigos, o 3 días de peste, plaga. Y David eligió la peste. ¿Saben por qué? Porque él prefirió caer en manos del Señor, porque grandes son su misericordia. Pero esto también fue una prueba del Señor a David, para probar si realmente había un arrepentimiento genuino de parte de David. Si David hubiese escogido la guerra, él hubiese estado seguro, porque había una ley, un decreto que impedía que él fuera a la batalla. O sea, que él estaba seguro en el castigo, él y su familia. Si él hubiera escogido los 7 años de hambre, los 3 años de hambre, su propia riqueza le hubiera asegurado y mantenido a él y a su familia. Pero él se arrepintió tanto que él, mostrando la grandeza de su mente, él cogió la peste, a los estragos al cual él y su familia también iban a estar expuestos, de la misma manera que los humildes ovejas de su reinado. Bendito es el Señor. David conocía y sabía la misericordia de Dios, que es superior a la crueldad, la injusticia de los hombres, ya que el humano suele ser vengativo, rencoroso, mientras que Dios disciplina. Y al que se arrepiente, Él le trae restauración, porque la disciplina de Dios es para traer restauración y perdón a todo aquel que la capte y se arrepiente sinceramente. Mas, sin embargo, la ley del hombre castiga, condena, aún habiendo arrepentimiento de la persona. Bendito es el Señor. La Biblia dice que hubo una gran mortandad. La plaga recorrió el territorio desde Dan hasta Berseba. 70,000 personas murieron por el pecado de soberbia de un hombre. Dios hirió a Israel y conmovió tan profundamente al rey por su pecado, que el peso le cayó tan fuerte. Tuvo tanto arrepentimiento David, que él pidió que esa enfermedad no cayera más sobre su pueblo, sino que cayera sobre de él y de su familia. El hombre que era perfecto, no perfecto, el hombre que era conforme al corazón de Dios, no era perfecto, pero sí tenía un corazón sensible cuando cometía pecado. David reconoció su orgullo y la vanagloria que lo había llevado a ser necio al hacer ese censo. David con los ancianos se humillaron delante de Dios y como un buen pastor le pidió que el castigo cayera sobre él y sobre su propia casa y no sobre las ovejas de Israel. Entonces el ángel envió al profeta Gad para que
él le construyera un altar en el lugar donde vivía Onán, donde Onán trabajaba y limpiaba el trigo. La era de Onán, una era que tenía una rica historia en Israel. Allí, en la era de Onán, estaba en el monte de Moriah. Fue donde el rey Salomón construyó el primer templo en Jerusalén. Allí en el monte de Moriah, conocido también como el monte del templo, en ese mismo conjunto de colinas, Jesús murió en la cruz. Fue en esa misma colina donde Abraham, por obediencia, ofreció a Isaac, el hijo de la promesa. Fue en esa misma montaña donde Abraham dijo: Jehová proveerá el cordero. Y fue allí mismo donde apareció el cordero que sustituyó a Isaac. Y fue allí, pasado 2000 años, donde fue sacrificado el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Bendito es el Señor. Esa montaña, que es el centro de la ciudad santa, e Israel el centro de las naciones. Bendito es el Señor. Te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Actuar correctamente o simplemente obedecer? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que no debemos de callar ante la injusticia, que debemos de actuar con integridad y no ceder al miedo por las opiniones humanas. Actuar con amor, pero con firmeza. Romanos 13 nos dice que todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que fueron establecidas fueron por Él. Resistirse a la autoridad es oponerse a lo establecido por Dios. Menciona además que el temor a la autoridad se evita ¿cómo? Haciendo lo bueno y pagando los tributos, impuestos que nos imponen la sociedad. Por lo tanto, todos los cristianos debemos de someternos, respetar y obedecer las autoridades gubernamentales y líderes, no solo por temor al castigo, sino por conciencia. A algunos no va a tocar así como a Joás, que a pesar de que le advirtió al rey de que no estaba bien, lo tuvo que obedecer, aún sabiendo que iba contra la voluntad de Dios. Joás cumplió la orden. Joás no actuó mal ante los ojos de Dios. Hizo lo correcto. Porque David era el ungido del Señor. David estaba por encima de él. David era el pastor de Israel. Hoy en día sigue pasando situaciones similares como esta. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. Pastores que como David tomarán decisiones basadas en su autoridad, aún sin discernir bien la situación por la cual está pasando. Y a usted le va a quedar obedecer. No es que se calle ante la injusticia, sino actuar con integridad. Según la Biblia, no ceder al miedo a las opiniones humanas, pero actuando con amor, pero con firmeza. Bendito es el Señor. Porque al final, mis amados hermanos, Dios es nuestro amparo. No nos toca, a nosotros solamente nos toca obedecer. En caso de conflicto,
La voluntad de Dios es la autoridad. Ya Dios se encargará de disciplinar y castigar. Porque Dios a quien ama corrige. Jesús dijo una vez a sus discípulos: el que me ama cumple mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? No tendrá dioses ajenos delante de mí. No tendrá ni imagen, ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni te inclinará a ella. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. Aleluya. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dará falso testimonio contra tu prójimo. No codiciará la casa de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero en la última cena, antes de ser glorificado, Jesús le dijo a sus discípulos: un manda nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como lo es amado yo. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Es por esto, mis amados hermanos, que muchas personas piden y nada reciben. Aun cuando diezman, no faltan a la iglesia, oran, hablan en lengua, girmen y aún no reciben nada. ¿Saben por qué? Porque sus oraciones son egoístas, ¿sí? Hay codicia en su corazón. Todavía no hay un arrepentimiento genuino en su corazón. Aún tienen falta de perdón. Sus oraciones solo son para satisfacer únicamente placeres y pasiones personales, en lugar de buscar la voluntad divina. Ana, la mamá de Samuel, sufría y lloraba por un hijo a diario y no recibía nada. Pero cuando ella cambió la oración, que salió de lo más profundo de su corazón, una oración donde ella daba su angustia, angustiada de tanto pedir sin recibir, le pidió nuevamente a Dios un hijo, pero esta vez le dijo que se lo iba a entregar al servicio del Señor. Y esa vez, al cambiar esa oración, recibió lo que tanto anhelaba. La oración sincera, en arrepentimiento, llena de fe. Esa que sale del corazón, que reconoce el poder y la justicia de Dios. Es una oración que siempre va a ser escuchada y respondida. ¿Qué es mejor? ¿Actuar correctamente o simplemente obedecer? Les aconsejo obedecer y someterse a sus superiores. David fue perseguido por el rey Saúl para matarlo. Y 2 veces David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Y David qué hizo? Demostró respeto por la autoridad, porque Saúl había sido ungido por el Señor. Aún siendo perseguido por él, David dijo: Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Joab sabía que el rey estaba equivocado. Lo quiso entrar en razón, pero aún así el rey dijo que no, y Joab obedeció al rey. Proverbios 3:3 nos dice que el amor y la lealtad nunca te abandonen. Átala a tu cuello y así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de las personas. Te vuelvo a preguntar: ¿vas a hacer lo que tú crees que es correcto o simplemente vas a obedecer? Te lo dejo de tarea. Recuerda que Cristo viene pronto por su iglesia santa y sin mancha. No te lo pierdas. Perdona a quien tenga que perdonar y sométete a quien Dios te dijo que te debía de someter. No vale la pena perder una salvación tan grande. Cierra tus ojos en estos momentos
que voy a orar por ti. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti en paz. Y que cuando Cristo venga pronto por su iglesia, tú y yo estemos listos y partamos con Él. Mis amados hermanos, que Dios me lo bendiga. Shalom, shalom, shalom.